Buen día. El libro de Lucas, el capítulo 8, dice parábola del sembrador. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Aquí hay algo que me gustaría resaltar y es que Jesús vino a dar las buenas nuevas, el reino de Dios. Para ti, ¿qué es el reino de Dios? Yo quiero vivir el reino de Dios. Y para vivir el reino de Dios, desde donde yo lo concibo, es permitir que Dios reine en mi vida, que Dios sea el gobernador de mi vida, que todas mis palabras, mis actos sean bajo la voluntad de Dios, caminar en el propósito de Dios, servir, vivir como vivió Jesucristo. Continuamos con el versículo 4, dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dichoso esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es decir, esto que estás escuchando hoy es la semilla. ¿Tú qué tipo de terreno eres? Versículo 12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero el correr del tiempo los ahoga las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Yo sé que esta palabra la has escuchado muchas veces y seguramente hoy Dios permite que tú la escuches de nuevo porque Dios está esperando que tú seas esa buena semilla, esa buena tierra donde crezca su palabra, esta palabra que estás escuchando cada día, que crezca esa semilla que es la palabra de Dios en tu corazón. A veces se ve difícil, pero si nos ponemos todos los días de rodillas delante de Dios y le clamamos para que esa palabra que es su palabra, la palabra del Dios viviente, sea la semilla que crezca en nuestros corazones. Dios obra. El Espíritu Santo se hace uno con tu espíritu y te permite que esa palabra perfecta y maravillosa de Dios haga mella en tu corazón y te transforme y te ayude a cumplir cada uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida.
Versículo 16. Una lámpara en una repisa. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla bajo la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercarse. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Imagínate eso tan espectacular. Dios hace un momentico estábamos leyendo que la palabra de Dios, esta palabra que tú estás escuchando, es esa semilla que quiere crecer en tu corazón como buena tierra. Y ahora Dios te está diciendo, Jesús está diciendo, que si tú oyes la palabra, Él te recibe como su mamá o como a sus hermanos. Aquí lo dice en el versículo 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Imagínate en el lugar que te pone Dios cuando escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica. Cuando escuchas esta palabra que estamos leyendo todos los días, te pone en el lugar, imagínate en el corazón tuyo, donde está tu mamá, donde están tus hermanos. Es un lugar privilegiado, ahí en tu corazón no está todo el mundo. Y tú vas a tener un lugar así de especial, como si fuera la mamita de Jesús o los hermanos de Jesús en su corazón, al escuchar la palabra y ponerla en práctica. Versículo 22. Jesús calma la tormenta. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? ¿Qué haces tú cuando estás en medio de una tormenta? Haces como sus discípulos, sales corriendo a llamar a Jesús y le dices, maestro, maestro, te necesito, estoy en peligro. Porque si no lo has hecho, hazlo. Y Él viene y Él calma la tormenta. Él es el Señor de las tormentas. Él apacigua el sufrimiento, la angustia, el dolor, la enfermedad, la quita. Él es el dueño de la vida. ¿Cuál es la tormenta por la que estás atravesando hoy? Ve a los pies de Jesús, ve y despiértalo. Y dile, Señor, Señor, estoy en peligro, ayúdame, yo sé que tú puedes hacerlo. Versículo 26, liberación de un endemoniado. Navegaron hasta la región de los Garasenos, que está al otro lado, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que ese hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían
entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Es decir, los demonios que estaban dentro de este hombre, que Jesús les dijo que salieran y dejaran al hombre en paz, le suplicaban a Jesús que por favor los dejara entrar dentro de estos cerdos. Imagínense que los demonios le suplicaban a Jesús. Aún ellos le suplican a Jesús. Y a veces a nosotros nos cuesta. Increíble. Y dice, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban a los cerdos huyeron y dieron la noticia al pueblo por todos los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentados a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Versículo 40. Una niña muerta y una mujer enferma. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son muchas las multitudes que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente, y le dijo cómo había quedado sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro y Juan y Jacobo y el padre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, está dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Aquí se acaba el capítulo 8 de Lucas. Feliz descanso. Dios te bendiga.